don Rodrigo Gómez de la Torre, el representante de los empleadores ante el Consejo Nacional de Trabajos y Salarios. Se siguen generando reacciones, Javier, se siguen generando reacciones. Ya escuchábamos a las 8 de la mañana que ampliaba un poco conceptos del presidente Guillermo Lasso Mendoza, ¿no?, en esta cadena que nuestra estación radial compartió. En todo caso, dele, arranque la entrevista junto a Jaime con nuestro invitado. Gracias, Alberto, y buenos días, Rodrigo, ¿cómo le va? Sí quisiéramos, a nombre del panel, conocer cuál es la reacción que tienen ustedes. Una cosa es recuperar el poder adquisitivo y otra cosa es elevar un sueldo o salario. Desde esa perspectiva, ¿cuál es la reacción que tienen ustedes ante este incremento? Muy buenos días, Javier, Jaime, todos los radioescuchas e internautas que nos están viendo. Pues así como voy a comenzar con las mismas palabras, pero voy a modificarles. Así es como se dice, una cosa es con guitarra y otra cosa es con violín. La realidad es que estuvimos muy expectantes de que se iba a anunciar. Ya un medio digital había dicho cuál iba a ser el resultado. En días atrás, posterior a una reunión que conocemos el presidente mantuvo en la ciudad de Guayaquil. Pero claro, la preocupación era cómo lo va a hacer y qué decisiones se van a tomar. En la cuenta de redes del presidente, precisamente decía: vamos a dar una noticia que dé una gran alegría a la gran mayoría de ecuatorianos, o algo por el estilo. Y me permití comentar y decir: confiemos que esa alegría sea tanto para los trabajadores como para los empleadores, reconociendo que el 95% de los empleadores, empresas, emprendedores, son MIPYMES en el Ecuador, pero principalmente que haya alegría para esos 7 de cada 10 ecuatorianos que no tienen salario, que no tienen empleo y están viendo cómo sustentan el día a día. Y en ese sentido, entonces, ¿cuál va a ser las consecuencias que puede traer este incremento de salario? Porque está bien que digan, y suena bonito, te voy a subir $25, pero en el fondo, es un golpe al sector productivo, digo yo, porque o haces bien las dos cosas, incentivando al sector productivo para poder incentivar al trabajador con un salario adecuado. Acabo de terminar un panel muy interesante precisamente con Richard Gómez de la Central Unitaria de Trabajadores. Y Richard decía justamente que ese incremento, y ojo, estoy hablando de la Central Unitaria de Trabajadores, sector trabajador. Richard nos decía, ese incremento salarial no se va a quedar en el banco, no se va a ir a pólizas, no se va a ir a ninguna parte. Eso va a entrar a la economía. Y lo reconocemos y es así. El problema es que solamente un pequeño porcentaje de los trabajadores va a tener ese incremento. Pero ese pequeño porcentaje que va a ir a la economía, palabras de Richard, palabra más, palabra menos, decía, lo que nos preocupa es que genere un efecto inflacionario, incrementándose precios por encima de la realidad. Y ahí es donde yo le comentaba a Richard, decía, sí, el efecto inflacionario especulativo por las alzas salariales es histórico. Entonces tenemos que ser muy cautos y por eso es que nosotros pedimos que haya una evaluación técnica de la recuperación del empleo. ¿En dónde? De acuerdo a las cifras del INEC, y voy a dar las cifras completas. Entre el 2020, octubre del 2020 y octubre del 2021, se recuperaron, no es que se crearon, se recuperaron cerca de 285,000 puestos de empleo, ¿ya? Y eso es positivo. Lo que nos asusta de esas cifras, y hice mención a cifras completas, es que entre septiembre y octubre del 2021 se perdieron 160,000 puestos de empleo, de acuerdo a las mismas cifras del INE, que está en el mismo informe. Entonces, sí nos preocupa qué es lo que pueda tener efecto hacia la generación de empleo. Porque, ok, las empresas, de acuerdo a las condiciones individuales de cada una, tendrán que tomar las decisiones de cómo afrontar un alza de $25, más todos los temas de beneficios de ley, 13º, 14º, fondos de reserva y otras derogaciones que hacen las empresas para tener un trabajador formal. Y reconocer que el empleo formal en el Ecuador no se perdió en la pandemia.
El empleo formal en el Ecuador se viene perdiendo de forma sistemática desde el año 2014, con el 49.6%, ha ido reduciéndose hasta llegar a un 38% prepandemia, cuando ya se anticipaba que se podía perder entre un 2 o 3% adicional, lo cual nos deja en una situación preocupante de que en pandemia se hubieran perdido únicamente 5% del empleo pleno. Y eso nos demuestra que nuestra informalidad, y voy a topar el tema tanto tributario como laboral, es muy compleja y que tenemos que trabajar en una nueva visión, un nuevo cambio de paradigmas, que es precisamente lo que todos apoyamos con el presidente Lasso. Jaime Velázquez continúa con la entrevista, Robert. Gracias, Javier. Rodrigo, bienvenido. La verdad es que, analizando un poco los números, si bien es cierto, $25 es bastante para los empleadores, pero tampoco 2,66 era digamos, la propuesta de los empleadores, era muy poco, ¿no? No sé cómo llegaron a la media. A ver, Jaime, yo sí quiero aclarar algo. Nosotros nunca planteamos esa propuesta. Nosotros lo que hicimos fue, viendo que había una posibilidad de una diferenciación muy grande, es decirle al gobierno, a ver, este es el acuerdo ministerial 185. Señor ministro, por favor, las cifras del acuerdo se basan en datos oficiales, Banco Central, INEC, cifras del Ministerio de Economía y Finanzas. Luego tenemos algunos betas y deltas, y había dos variables que no las tuvimos desde el ministerio, pero constan en un informe de la Organización Internacional del Trabajo. Entonces, esa cifra de 2 y pico, que usted menciona, $3, hablemos en redondos, esa cifra no fue propuesta nuestra, fue la evidencia de un cálculo técnico en base a un documento jurídico de un acuerdo ministerial, y además, en base a una fórmula propuesta en gran medida por el Banco Mundial. No se preocupe, sí, y yo creo que, no se preocupe, Rodrigo, y en ese sentido, yo creo que sí se debió haber, de alguna u otra manera, discutido, analizado a profundidad desde el punto de vista técnico, Rodrigo, para no tener que hablar de que si es a favor o si es en contra, o si conviene o no conviene, sino algo que realmente sea un equilibrio entre trabajadores y empresarios. Javier, permítame, solamente hay una parte que yo voy a discrepar con usted, y a mí siempre me han dicho, nunca le contradigas a un periodista. No, estamos para eso, no se preocupe, Rodrigo, siempre no estamos, discrepar, no estamos confrontando, no estamos en oposición. Lo que estamos como sector empresarial, estamos viendo que hay un proceso de apertura al mundo, que es desde hace rato atrás. Vemos con buenos ojos la apertura, vemos con muy buenos ojos las conversaciones con China, principal comprador de nuestro camarón, está diversificándose mercados, vemos con muy buenos ojos todo esto, pero tema de exportaciones principalmente e importaciones depende mucho de la competitividad. Entonces, cuando nosotros mermamos las herramientas de competitividad puertas adentro, lo que hacemos es generar vulnerabilidades a la economía ecuatoriana en un proceso de apertura. Y no nos vamos, y yo, Rodrigo Gómez de la Torre, no me voy a oponer jamás a una apertura al mundo, que va a tener impactos, pero hay que minimizarlos a través de corregir las distorsiones internas, impuestos, regulaciones laborales, tramitología, temas que venimos discutiendo por años. Entonces, más bien lo que se ha tratado es de propender que en el Consejo Nacional de Trabajo, donde sí tenemos la diferencia en el salario, se puedan construir otros acuerdos que se han venido construyendo. Y de hecho, uno de los temas que también he conversado con Edgar Zarango, con Edwin Salazar, con Richard Gómez, con el mismo Osvaldo Chica, delegados de los trabajadores ante el Consejo, y lamentamos que el Frente Unitario de Trabajadores haya decidido, y eso está en las actas, no participar. Pero ese espacio de debate, ese espacio de diálogo, ese espacio de contraponer ideas, es un espacio extremadamente rico que nos ha permitido llegar a acuerdos no pensando ni en empleadores ni en trabajadores, sino pensando en esa gran mayoría de gente que no tiene empleo. Y esos acuerdos confiamos
que la nueva propuesta laboral que tiene que hacer el presidente, pues la haga y pase previamente por el Consejo, porque ya hay un diálogo enriquecido ahí desde hace mucho tiempo atrás. Entonces creemos que esos son los que hay que construir, seguir construyendo. Ustedes cuando se sientan o se han sentado a conversar, ¿se han analizado estos temas, Rigo, o simplemente queda para el discurso frente a la prensa o el discurso frente al sector? Pero ahí en el fondo, donde están todos los representantes, ¿se han discutido estos temas? 2 meses de trabajo para salir a la prensa. O sea, 2 meses de sentarnos a discutir y compartir. Inclusive recuerdo algo que también salió del sector de los trabajadores antes de la pandemia. Y era por efectos del terremoto de Manabí. Justamente uno de los trabajadores decía, me fui con mi esposa de viaje a Manabí, nos fuimos a Bahía y nos fuimos a un hotel que tenía buen nombre. Y cuando pedimos comida, la señora dijo, perdón, yo no puedo contratar en estas condiciones, aquí le doy el papelito. Y de hecho, decía, un papelito, aquí está el teléfono, esta señora nos prepara la comida, puede pedir una hamburguesa, puede pedir lo que usted quiera, y se demora. Porque una cosa es decir, vamos a contratar como se contrata en la norma americana, de acuerdo a las necesidades y requerimientos, y se contrata y se desvincula y se vuelve a contratar y se mantiene la eficiencia. Y otra cosa es con una contratación por 3 meses, entrar en un contrato indefinido con una estabilidad de 3 años al menos. Y Javier, así le digo muy crudamente, a veces un buen amigo mío, con quien vamos a tener una entrevista en los próximos días, y él tiene un pequeño programa de radio, y me encanta estar con él porque le he visto cómo se ha fajado tratando de sacar su programa adelante como su emprendimiento. Y muchas veces me dice, pero contrata más gente. Yo le digo, ve pana, yo encantado, pero ¿por qué tú no contratas 3 personas más para que te manejen las redes, camarógrafo y todo esto? Me dice, Rodrigo, ¿y si la pauta no me da? Le digo, exacto, mi querido amigo. Si la pauta no te da, no hay de dónde pagar sueldos. El sector privado, nosotros pagamos los sueldos de la producción, pagamos los sueldos de la productividad. Sector público paga de los impuestos, que además sale de nosotros. Claro. Rodrigo, queremos agradecerle por haber estado con nosotros en esta plataforma. Un gusto poder conversar con usted, lo haremos también acá en el canal. Así que, nada, una buena mañana. De igual manera, Javier, más bien siempre atento y siempre a las órdenes. Fuerte abrazo.